Yo no sé qué tan inquietos sean ustedes con su fe, qué tan disciplinados, dedicados y celosos son de aprender a vivir la fe verdadera para caminar correctamente en el Señor. Me gustaría con que ustedes no se contentaran sencillamente con la explicación que pueden escuchar de mi parte cuando vienen cada día a la Eucaristía, o que de pronto se contenten sencillamente con ver una misa por televisión y escuchar otra predicación, otra forma de mirar el Evangelio, o de pronto predicaciones que uno escucha por radio. No, me refiero al hecho de si a usted le preocupa estudiar Biblia, estudiar teología, conocer específicamente en qué consiste nuestra fe católica. Eso es muy importante, porque cuando uno dice que es cristiano católico, uno tiene que conocer perfectamente cuál es la doctrina de los cristianos católicos y no sencillamente meterse a sí mismo como en un colador y decir, no, es que yo soy católico porque sencillamente un día me bautizaron en la iglesia, pero la gente no tiene ni siquiera idea de lo que significa ser un cristiano católico de verdad. Les digo eso para que ustedes no corran el peligro de que aun cuando sean católicos y sean piadosos, no terminen contaminando su fe creyendo cosas que no son las cosas que se creen en la Iglesia católica. Porque hay gente que se llama a sí misma católica y dice, sí, yo soy católica, yo soy católico, pero hace cosas y cree cosas que no son lo que la Iglesia dice. Por eso confunden mucho, porque cuando alguien dice que es católico y le dice a otra y hace otra cosa que es distinto a lo de que la Iglesia enseña, claro, el que no es católico se confunde porque piensa que lo que éste hace es lo que la Iglesia cree y lo que la Iglesia piensa. Y no todo lo que los católicos hacen es lo que la Iglesia católica predica. Eso hay que tenerlo en cuenta. Cada uno a veces tiene su forma rara, extraña, particular de pretender vivir su fe. Este proceso necesita mucha purificación, necesita descontaminación. Alguna vez entendí que cuando el espíritu del mal no logra volverlo a uno ateo o indiferente, le coge a uno la fe y se la contamina. Hoy hay muchas cosas de la fe que están contaminadas y que la gente las va practicando sencillamente porque sí. Hoy ustedes van a tiendas de bisutería, de artículos religiosos, y los que conocen, solo los que conocen, se dan cuenta de que hoy hay cosas raras, mezcladas, que uno dice, esto no hace parte de nuestra fe. Por ejemplo, cuando uno le llega a la mano una camándula, que en vez de tener las pepas normales de madera o de cualquier otro material, viene con ojo turco. Entonces todas las pepitas de la camándula son de puro ojo turco. Obviamente estéticamente se ven muy bonitas ese tipo de camándulas, quien dice que no, pero están haciendo una mezcla muy peligrosa, porque el ojo turco no hace parte de nuestra fe. Eso es otra cosa totalmente distinta y contraria. Entonces, rezar el rosario con una camándula que tiene puros ojos turcos termina desvirtuando la fe. ¿Podrá alguien decir, como me lo han dicho varias veces, es que lo importante es lo que para mí signifique? Qué pena, pero no es para lo que usted significa, es lo que significa de verdad. Porque una cosa no deja de ser una cosa simplemente porque usted pretenda darle otro significado totalmente distinto. Me decía alguien, es que para mí no significa eso. Para usted no significa eso, pero para el que lo fabricó, sí. Y esas son cosas que uno termina metiendo en su casa, muy contaminantes, porque la intención del fabricante fue precisamente eso, y la intención del espíritu del mal es que usted termine convirtiendo ese objeto con el cual reza el rosario, que para lo que sirve es para rezar el rosario, lo convierta en un amuleto de la buena suerte o en un canalizador de energías, que eso es lo que el otro pretende, pero que no es para eso lo que sirve en verdad. Espero estar haciéndome entender. Es necesario siempre conocer la pureza de nuestra fe.
¿En qué creemos nosotros? ¿En quién creemos nosotros? Nuestras prácticas piadosas, ¿en qué consisten? ¿Y a dónde apuntan? Porque entienda, hermano, que el espíritu del mal no ha armado un sembrado paralelo al sembrado de Cristo. El espíritu del mal no siembra cizaña en un campo aledaño al campo de Cristo. No, a él no le interesa tener un campo, a él le interesa tener el campo de Cristo. Y por eso la cizaña no la siembra al lado, sino que la siembra en medio del trigo, así como dice Jesús en el Evangelio. Lo malo del espíritu del mal no lo siembra al lado, no lo siembra donde el vecino, no, lo siembra dentro de la propia casa, porque eso es lo que le interesa, contaminar nuestra casa. Muchas veces les he hablado también de ciertos artículos que son muy orientales, que también nosotros metemos a nuestra casa, que son como bonitos, pues uno no niega que sean bonitos, pero que son espiritualmente muy contaminantes. Y entonces usted lo pone muy orondo en la sala porque dice, es que es muy bonito. Que para ellos puede significar eso, pero para mí no. Hermano, no se engañe con eso, no juegue con ese tipo de cosas. Que no importa que para usted sea un adorno, sí está contaminando, aunque para usted sea un adorno. Elefantes, gatos de porcelana, ciertos tipos de animales, serpientes, máscaras africanas. Hermano, entienda, eso contamina un hogar, eso contamina el corazón, eso contamina la vida. Es que después se hacen evangélicos y creen allá en la iglesia evangélica que descubrieron que el agua moja. Es que aquí nos enseñaron, en la iglesia católica nunca nos enseñaron nada de eso. Que no venga ninguno de ustedes a decirme después que no le hablé con claridad de eso. Porque hay cosas que sí contaminan. ¿Le gusta a usted escucharlo o no? ¿Le gusta a usted ese adorno que puso, así se lo hayan traído del último rincón del mundo, así haya costado un montón de plata? Pero eso contamina. Es necesario siempre mantener purificada nuestra casa y mantener purificada nuestra fe. Miren cómo era de celoso el apóstol Pablo con eso de la predicación. Pablo quería estar seguro de que estaba predicando lo que era, de que estaba predicando lo correcto, y fue a buscar asesoría. Y miren cómo lo dice hoy en la carta que escribe a los Gálatas, en el capítulo 2. Transcurrido 14 años. Miren cuánto tiempo llevaba ya Pablo predicando la palabra de Dios. 14 años. Dice, volví nuevamente a Jerusalén con Bernabé y con Tito. Subí porque Dios me lo pidió y les expuse, les expuse el evangelio que predico entre los gentiles. Se los expuse en privado a los más cualificados, no sea que yo hubiera caminado en vano o que hubiera predicado lo que no era. Pablo estaba haciendo como, vamos a llamarlo eso, como una especie de evaluación. Ahí estaban sus evaluadores. ¿Quiénes eran sus evaluadores? Pedro, Santiago y Juan. Miren cómo lo dice él. Reconociendo la gracia que me ha sido otorgado, Santiago, Pedro y Juan, considerados como columnas de la iglesia, me tendieron la mano en señal de comunión a Bernabé y a mí. Allí estaban Pedro, Santiago y Juan, y Pablo se puso delante de ellos como cuando lo evalúan a uno. Y entonces les expuso a ellos en privado el evangelio que él estaba predicando. Y ellos le iban a confirmar a él si lo que estaba predicando, eso era lo que había que predicar, o si había predicado en vano. Pablo pudo haber estado enseñando cosas interesantes, valiosas e importantes, pero podía correr el riesgo, y eso es lo que él quería evitar, de no estar predicando lo que tenía que predicar, porque hay una diferencia muy grande entre predicar cosas valiosas, interesantes, pero no predicar la palabra de Dios. Se pueden predicar muchas cosas valiosas,
muchas cosas interesantes, pero no estar predicando la palabra de Dios. Es que a veces la gente cree, no, es que están enseñándome cosas malas. Es que aquí no se trata de si hay cosas malas que nos están enseñando. Pablo nunca enseñó nada malo, pero él quería asegurarse si lo que estaba predicando era lo que había que predicar. Porque una cosa es, para que ustedes entiendan, una cosa es predicar la felicidad y otra cosa es predicar la santidad. La felicidad es una buena enseñanza, pero la santidad es la enseñanza correcta. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque a nosotros muchos nos enseñan que es necesario aprender a luchar para ser felices, y eso es una buena enseñanza. Pero el Evangelio no nos enseña a nosotros a ser felices. El Evangelio nos enseña a nosotros a ser santos. Dos cosas que son buenas, pero una cosa que es la idónea en lo que concierne a la predicación de la palabra de Dios. Por eso Pablo se permite que le evalúen en su predicación. Y lo dice: expuse el evangelio que predico entre los gentiles en privado a los más cualificados, no fuera que caminara o hubiera caminado en vano. Y dice después: pero ellos vieron que se me había encomendado anunciar el evangelio a los incircuncisos, lo mismo que Pedro a los circuncisos. Es decir, al final chulearon y dieron visto bueno, esto es lo que hay que predicar. Pablo salió confirmado por la iglesia de que estaba enseñando correctamente. Por eso lo que les decía al principio, no todo el que enseña en la iglesia enseña las cosas que la iglesia quiere. No todo el que predica en la iglesia predica lo que el evangelio pide. Hay mucho predicador suelto que enseña muchas cosas bonitas, valiosas, pero no enseñan la salvación y no enseñan la santidad. Enseñan a ser buena gente, enseñan a progresar en la vida, enseñan cómo buscar el camino de la felicidad, enseñan cómo ser buen esposo. Todo eso está muy bien, pero es que nosotros no enseñamos para la tierra nada más. Nosotros enseñamos también para el cielo, para una vida trascendente. Por eso, hermano, insisto, estudie su fe, estúdiela, para no tener que verlo a usted como evangélico, de corbata los domingos, cuando vienen en chancla aquí a misa, y los ve uno encorbatados los domingos, yendo al culto evangélico con una Biblia bajo el brazo, porque dicen, ahora sí estoy estudiando la Biblia. Para que no le pase eso, aprende a estudiar la Biblia en la iglesia, para que usted entienda qué es lo que la iglesia con seriedad, con mucha seriedad, enseña, porque no cree usted que aquí estamos enseñando tonterías, ni babosadas. Enseñamos a Cristo, como dice Pablo, crucificado, muerto y que resucitó por nuestra salvación. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo,